Saludos cibernautas de Proceso Digital y Departamento 19. Bienvenidos a este espacio de entrevistas y hoy vamos a hablar de un tema que especialmente en esta fecha, aunque en realidad en todo el año, nos afecta: el efecto del cambio climático. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recientemente presentó un informe y justamente hoy que la población de Comayagua ha sido uno de los residentes que han sentido el embate de la naturaleza, de los efectos del cambio climático, pues este tema es más que oportuno. Para eso nos acompaña Fran Cruz. Fran es el coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-Hondureños del CONADE, porque él es el que sabe qué contiene este informe. Bienvenido a Proceso Digital. Muchas gracias por la invitación, igualmente a los seguidores y los cibernautas de Proceso Digital. En efecto, muy recientemente el CONADE hizo oficialmente el lanzamiento del informe sobre cambio climático y derechos humanos en Honduras. Es interesante porque se le apostó a tener más allá de una información de escritorio o una información de políticas, de leyes, sino tener información de las comunidades, de las que son afectadas, especialmente en los 5 departamentos metas que tuvimos a bien incorporar, como ser el departamento de Valle, el departamento de Choluteca, de Intibucá, de Cortés y Atlántida. Estamos hablando que no solo son departamentos, por ejemplo, por la cercanía, porque sabemos que el efecto del cambio climático se ve en comunidades que están siendo tragadas, sino que en comunidades que están alejadas de este peligro. Todos estamos expuestos al cambio climático. Sí, totalmente. La población hondureña en sí está vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. Sin embargo, hay departamentos o población, sobre todo en condición de vulnerabilidad, como los que viven en pobreza extrema, los que se encuentran en zonas de alto riesgo, los que están en la zona atlántica, norte, ¿no? Por el tema también de las cercanías con el mar, pero también de las poblaciones que están allá por el sur. Entonces, incluso estas regiones, si bien es cierto, no pudimos llegar a los 18 departamentos porque todos tendrán una particularidad, son departamentos que históricamente han sido afectados con un mayor número, o mejor dicho, con un mayor impacto en el goce y disfrute de los derechos humanos, como también en los daños a la infraestructura, a su salud, a la vida. Y cabe mencionar de que también el CONADE, aparte de este informe que arroja estos hallazgos, también tomó a bien la visita que hizo al país el relator de Naciones Unidas sobre cambio climático, Ian Frey, en el año 2023, y su informe de julio 2024 también arroja y expone a Honduras como un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático. ¿Qué hallazgos en concreto arroja este informe? Hablando, por ejemplo, en el tema de, sabemos que Honduras, desde hace mucho sabemos esto, Honduras está en un punto muy vulnerable. Ahí, con toda esta información que tenemos, la gente, las autoridades que tienen el poder, esta preparación para evitar que los daños sean mayores para estas poblaciones. Sí, es importante retomar y tomar en cuenta que parte del análisis del informe es que valoramos cómo el Estado ha ido como dando pasos o avanzando en creación de políticas, de entidades o unidades que atienden la temática del cambio climático, proyectos y legislación como tal. Pero justo todo este análisis que se hizo arrojó demasiados desafíos que todavía tiene el Estado hondureño, y dentro de ellos vamos a encontrar que hace falta una incorporación real y verdadera dentro de las políticas públicas climáticas, enfoques de derechos humanos, enfoques interculturales, enfoque de género, porque esto trasciende a solamente tener una política que va a atender una necesidad, sino hacerlo con un enfoque real de los derechos que están siendo vulnerados o que no se gozan, porque más allá de tener una política reactiva y no tanto preventiva a algunas zonas de alto riesgo, vamos a encontrar que el Estado
se encuentra con una capacidad limitada para dar una respuesta real a las necesidades. Por ejemplo, los centros educativos son los que se utilizan para los albergues, que no cuentan con las condiciones ni siquiera mínimas para tener albergadas a población que fue afectada en sus derechos, ¿no? O incluso a su vivienda como tal, o incluso a su integridad física, o por qué no, también a su salud mental, porque parte de estos hallazgos indicaban los consultados, que eran los miembros de las comunidades, que ya la población tiene, como quien dice, un pie en el suelo y otro pie en la cama, porque al momento de que se le inunde va a tener que reaccionar. Y como tampoco tiene un sistema de alerta de parte del Estado idóneo, adecuado, que esté en los territorios, entonces ellos han tomado algunas medidas adaptativas para también informar, pero también salvaguardar sus vidas, sus pertenencias, las que puedan, y su integridad también física. Es complicado porque este tema de centros escolares que sirvan para albergue es reiterativo y ha habido mucha queja de algunos sectores porque pues es como que tienen el lugar más seguro, expulsar a los niños que sí podrían recibir clases, porque muchas veces los periodos de estadía se alargan bastante, hasta que no solo es hasta que baje el nivel del agua, por ejemplo, cuando hay inundaciones, sino que todavía recuperar esos lugares y lugares que luego, después de la tragedia vuelven a ser ocupados. Sí, por ejemplo, nos pareció muy interesante algunos testimonios de comunidades en el departamento de Cortés, como el Chamelecón, ¿no? que definitivamente son de las que mayor impacto reciben, de cómo incluso el agua había sido contaminada, claro, por las lluvias, ¿no? por las inundaciones, por el lodillo y todo lo demás, y que se habían quedado también sin agua potable por un año. Y que el lodo de las carreteras o de las calles por donde transitaban no se había podido sacar y llevó meses a la autoridad local poder hacerlo. Esto que impidió no solamente en la accesibilidad a sus viviendas, porque también estaban soterradas de lodo, también tenían que limpiarlas, pero también accesibilidad a realizar sus actividades de trabajo, de vida diaria, de producción, entre otras, ¿no? Entonces vemos que, como usted lo señala, va más allá solamente de que tenemos el periodo de la tormenta, del fenómeno natural que causó el daño, sino también la recuperación post, ¿no? Y aquí es donde las comunidades pues se encuentran solas, se encuentran que la respuesta del Estado no está siendo tan efectiva como se espera, a sabiendas de la autoridad competente en la materia, que esto sucede año con año. Pero también, así como hay zonas que se sabe que va a pasar algo, hay otras que llegan de sorpresa, y hablábamos precisamente de lo que pasó en Comayagua. Esto pues es una zona en la que no se espera que pasen este tipo de efectos, lo que muestra la vulnerabilidad pareja en el país. Sí, totalmente, por eso lo decíamos, ¿no? En sí, la población hondureña está expuesta, está vulnerable, pero vamos a encontrar algunas particularidades o un mayor efecto en otras poblaciones, como por ejemplo los pueblos indígenas, los campesinos, los afrohondureños, las personas que están en extrema pobreza o las personas que están en tierras o terrenos o territorios que no tienen las condiciones adecuadas incluso para soportar, digamos, una tormenta, una inundación, luego hay un deslave, luego vienen daños no solamente en la infraestructura, sino también a su vida, porque recuperarse también, esta es otra de las medidas que le apostamos, el impacto posterior en la salud mental de las personas. ¿Cómo luego se recupera usted de haber perdido lo poquito que había construido con toda su vida, con todo su esfuerzo? Se quedó sin casa, se quedó sin trabajo, se quedó sin acceder también sus hijos a la salud, a la educación. Perdió todo. ¿Y cómo se recupera posteriormente? Claro, es un impacto fuerte. Y precisamente esos grupos que usted menciona, los grupos afrohondureños, los grupos indígenas, la gente pobre, son los que vemos que se ven desplazados, se ven obligados a dejar lo poco que tenían, porque ahora ya quedan en nada, y convertirse en migrantes, en
a veces dentro del país y pues una gran parte fuera de él. Totalmente, y dentro de esos hallazgos está el departamento de Intibucá, ¿no? Por el tema también del corredor seco. Vemos cómo también las zonas van a tener particularidades. Por ejemplo, en Intibucá y todo ese corredor no es tanto inundaciones, sino sequías. Y parte de los testimonios eran eso, nos ha tocado desplazarnos primero de una comunidad a otra, pero también migrar, porque se han adquirido compromisos, obligaciones, de pronto también préstamos para el cultivo, ya el cultivo tampoco está siendo resiliente, no hay semillas adaptadas también a este tipo de efectos, tanto en la tierra como también en los ácidos que se requieren y los cuidados, entre otros. Entonces sí, este también es otro fenómeno que hay que irle poniendo atención, el desplazamiento forzado por efectos del cambio climático, más allá del desplazamiento forzado por la violencia. ¿Qué se espera una vez ya publicado, presentado este informe tan completo? ¿Qué impacto se espera tener? Bueno, en primer momento indicar que el 27 de mayo, que fue el lanzamiento oficial del informe sobre cambio climático y derechos humanos en Honduras, se tuvo a bien invitar a las instituciones que tienen una recomendación específica. A partir de que hay 12 derechos humanos que fueron analizados. Dentro de ellos, entonces, podemos hablar del derecho a la vivienda, el derecho a la vida, al agua, a la salud, pero también el acceso a los recursos efectivos, a la protección por la defensa del medio ambiente, pueblos indígenas, etc. Entonces, las autoridades que comparecieron, más allá de solamente estar en un espacio de un lanzamiento, tuvieron la oportunidad de tener un espacio de mesa, de grupo de trabajo, donde ellos mismos ya identificaron algunas líneas que ya el Estado está implementando y cómo también pueden mejorar partiendo de la recomendación específica que tenía la institucionalidad. Y a eso le estamos apostando, a que posteriormente iniciaremos un proceso de seguimiento, de cumplimiento a las recomendaciones, tomando como base los hallazgos, las recomendaciones del informe, pero también las líneas de acción que los funcionarios de cada institución identificó que podía ya estar desarrollando o que podía implementar para el 2026. Esperemos que las recomendaciones, este problema del país de que cada gobierno implementa sus propias políticas, en temas como estos sí debería haber una política de país, no política de gobierno. Totalmente de acuerdo, aunque también consideremos de que cada institución está obligada a preparar su plan operativo anual desde este año. Entonces, independientemente de que haya un cambio de gobierno, porque ya vamos al proceso electoral también en noviembre, ya hay como un compromiso adaptado a ese año que continúa, ¿no? Entonces, igualmente tendrán que haber dejado un resultado en este último semestre de las acciones que sí ya están implementando con el presupuesto y con las disposiciones de gobierno que tendrán, ¿no? Pero al final, en efecto, debe de haber un plan real nacional de atención a la población hondureña por los efectos del cambio climático. Gracias, Frank, por acompañarnos y explicarnos todas las implicaciones que tiene este informe que fue presentado hace unos días y que en momentos en que nos encontramos en plena temporada de huracanes en el Atlántico y el Pacífico, y cuando vimos un efecto tan reciente en Comayagua de cómo pueden ser tan dañinos, vemos la necesidad de que se necesite esta preparación, desde las autoridades hasta estos pequeños grupos, los CODEM, ¿verdad? Sí. Debería ser como obligatorio que cada lugar cuente con uno de estos y en sí la población, porque no sé si el estudio arroja qué tan preparada está la población hondureña o qué tan consciente está de lo vulnerable que es el país. Mire, fíjese que es interesante porque justo uno de los derechos que arroja el informe es el derecho a la participación. Y dentro de ellos, si bien es cierto, algunas comunidades a nivel local actúan y trabajan dentro de los CODEM o los CODELES en otras localidades,
vemos que hay como un divorcio de la autoridad central con la autoridad local, porque al final la que tiene que dar respuesta es la autoridad central como tal, pero quien está en la línea, como quien dice, de frente, de batalla, de atención, es la autoridad local. Y si no hay una coordinación interinstitucional clara, donde también se establezcan las formas, mecanismos de atención, de preparación, incluso de participación para las comunidades, nos vamos a dar cuenta que el efecto va a ser o duplicar esfuerzos, porque por un lado, a nivel central tendrá algún tipo de medidas de cómo adaptarse a este tipo de efectos, la autoridad local de otra forma, pero la comunidad organizada también, porque la mayoría de los testimonios que se nos arrojó fue que las comunidades trabajan en alianza con organizaciones de sociedad civil, trabajan en alianza con alguna cooperación internacional que también pues ya tiene algún tipo de trabajo en la materia, o porque pues al momento de los desastres al final pues todos somos hondureños, ¿no? Todos somos afectados y hay que involucrarnos en todas las acciones que hacemos. Entonces, la población sí está consciente del riesgo y el grado de vulnerabilidad. El que no está consciente es el Estado. Lamentablemente, el que tiene el poder de hacer el cambio y de impactar. Sí, y de dar una atención integral, real, verdadera, sostenible también a estos efectos del cambio climático. Y solo mencionar que también parte del lanzamiento y de la información que se brindó fue que este marco analítico como tal de políticas, de leyes, se está implementando en Honduras, en Colombia, en Tanzania y en Sierra Leona, en África. Entonces, este es un proyecto liderado por el Instituto Danés de Derechos Humanos en Dinamarca. Es como quien dice el CONADE en Dinamarca. Entonces también tenemos como ese otro respaldo internacional también en este análisis que pues arrojamos recientemente en el mes de mayo. Gracias por acompañarnos en Proceso Digital y ojalá y que esto sirva porque ya que se cuenta con un respaldo tan fuerte a nivel internacional, aunque hay esta conciencia, seamos más conscientes todavía y pues que todos se puedan unir. A ustedes les agradezco por mantenerse pendientes de Proceso Digital y Departamento 19 y les invito a que se mantengan informados con nosotros.